Hola, buenas tardes. Saludo a todos y a todas y en especial a los demás ponentes de esta escuela constitucional que nos permite, vía las dos fundaciones, conectar España y Chile, Chile y España. La verdad es que he estado leyendo el día de ayer algunos documentos que me han llegado sobre la situación de la democracia y en concreto de la democracia participativa, de las vías de participación ahí en Chile. Y debo señalar así ya de entrada que vivimos situaciones, problemáticas, incertidumbres parecidas en España y en Chile. Hombre, ustedes con la ventaja, entre comillas, de que van a abordar una reforma constitucional, que ya me gustaría que lo hiciéramos en España, si hubiera condiciones políticas, claro, porque eso les va a permitir adecuar por fin la Constitución de Chile a una realidad que es una realidad, en cuanto a la democracia se refiere, ya del siglo XXI, una democracia que debe ser de mucha más calidad, mucho más exigente, porque la ciudadanía así lo demanda, porque la sociedad ha cambiado mucho, porque ya la ciudadanía también está harta de determinados fenómenos como la corrupción o de determinadas formas de gobernar que no permiten realmente una implicación, una participación real en las tomas de decisiones por parte de la ciudadanía. Esta reforma les va a ustedes a permitir incorporar nuevos principios que han ido avanzando en los últimos 20, 30 años, principios que deben estar, desde mi punto de vista, encajados en la nueva Constitución, por ejemplo, pues, la transparencia o aspectos o ideas referidas al papel de las nuevas tecnologías en lo que se refiere a su impulso, favorecimiento desde las administraciones para una democracia más activa, más vigorosa. Bien, esto como introducción. Se me ha olvidado decir que mi nombre es Odón Elorza. Soy en este momento diputado socialista aquí en el Congreso de España desde el 2012 y anteriormente fui alcalde de la ciudad vasca de San Sebastián, ahí al norte de España, una ciudad de en torno a 200.000 habitantes, y en ese puesto de alcalde estuve 20 años y por tanto pude realmente allí, a ese nivel político más básico, hacer experiencias, ensayos bastante importantes, creo yo, y conocidos para aquella época, hablo del año 90, los 90, en materia de desarrollo de procesos, de vías de participación a nivel de ciudadanía en una ciudad, y de una manera muy, yo creo que muy innovadora. Todo eso se ha ido, yo creo que ya extendiendo y se ha ido consolidando en muchas ciudades españolas. Les decía que he tomado la libertad de leer con detalle este documento que tengo en la mano, que lleva por título Participación Ciudadana, Avances y Desafíos en la Legislación Nacional de Chile. Es la autora Gabriela Dazarola, de la Asesoría Técnica Parlamentaria, y me estoy leyendo porque creo que me ha ayudado a situarme bien ante la problemática de la participación en Chile, que, como he dicho al comienzo, es, de alguna manera parecida, tenemos los mismos objetivos y retos aquí en España. Empezaré diciendo también que la democracia está amenazada. Está amenazada primero porque en muchos lugares no la hemos cultivado adecuadamente, no la hemos innovado, no la hemos fortalecido en la dimensión, digamos, participativa. Ya sabemos que la democracia es fundamentalmente representativa, esta democracia liberal, pero el distanciamiento entre los políticos, los partidos, las instituciones respecto a la ciudadanía, por determinados problemas y carencias, hace que haya que trabajar muy seriamente por que esa democracia representativa sea cada vez más participativa y vaya añadido, además, a esa participación otros principios, otros ejes que son claves en lo que se podría considerar como una democracia participativa, una democracia activa, adecuada además a los tiempos y a las exigencias populares. Bien, tenemos esa desafección de la ciudadanía hacia las instituciones, porque la política produce insatisfacciones, produce incertidumbres, porque sigue habiendo un nivel importante de corrupción,
porque también el discurso del populismo ultra, el discurso que se ha extendido también en Europa y por supuesto en Latinoamérica, en Estados Unidos, del trumpismo, este trumpismo autoritario, nacionalista, está cosechando adeptos, y si no hay más que ver los resultados de las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Los 60 y tantos millones de votos que ha obtenido el señor Trump. Por tanto, el combate contra la corrupción, el combate contra el populismo ultranacionalista y totalitario, o autoritario cuando menos, debe de llevarnos a trabajar esa democracia participativa, viendo en qué hemos fallado y qué instrumentos o mecanismos se han quedado cortos, desfasados o simplemente no han tenido una buena acogida o no han tenido un uso cierto para avanzar en la consolidación de la democracia. La Constitución española de 1978 recoge, consagra, digamos, el principio de la participación y garantiza en 3 artículos a la ciudadanía el derecho de participación en las decisiones públicas, bien directamente, poco, o a través de sus representantes. Y establece esta Constitución española que todos los poderes públicos, a través de sus representantes, deben promover, facilitar esta participación en la vida política, económica, social y cultural. Vale, es una formulación básica y a todas luces al día de hoy insuficiente. Eso no ha impedido que se hayan desarrollado fórmulas de participación tanto en los ayuntamientos, como decía, en las ciudades, como a nivel de las comunidades autónomas, los territorios, regiones, nacionalidades, como el País Vasco, Cataluña o Andalucía, y también la participación y otras ideas que ahora desarrollaré también han tenido acogida, cómo no, en las instancias del Gobierno central y, muy importante, en el Parlamento. Parlamento Central de España y los parlamentos de esas regiones o comunidades autónomas. Por tanto, la sociedad española desde hace ya tiempo viene exigiendo que se den pasos en favor de otra forma de hacer la política, más participativa, pero también con mucha mayor transparencia. Transparencia, además, está unido, vinculado a procesos de rendición de cuentas de los gobernantes de modo periódico durante todo su mandato, dando a conocer de entrada sus compromisos de gobierno, sus compromisos que va a poner en marcha en 4 años, sus planes, sus actuaciones y dando cuenta de todo ello, evidentemente, mediante la red, mediante las páginas web oficiales, para que esa información esté al alcance, sea además de vez en cuando verificada esa información de cómo se está haciendo la gestión de esos compromisos electorales por parte de los diferentes gobiernos, esa verificación, digo, por parte de organismos independientes cada cierto tiempo, porque así luego, desde esa transparencia que permite un control y una rendición de cuentas, tendrá la ciudadanía, el elector, los electores, más datos, más objetivos para poder votar en consecuencia cada 4 años o tras ver si ha habido incumplimientos o no y de qué manera y en qué medida de los compromisos. De modo que tenemos que esas exigencias de mayor transparencia, de mayor control por la ciudadanía, de participación también en las tramitaciones legislativas, siendo cada vez que el gobierno, en este caso el gobierno central español, ha preparado un anteproyecto o un borrador de ley, ese borrador de ley debe ser evidentemente objeto de primero consulta con las organizaciones, entidades, asociaciones que tengan un interés directo en la materia que va a ser legislada o en el cambio legislativo que se vaya a producir. Luego, además, también, una vez que se han producido esas reuniones previas del ministerio correspondiente con los organismos, asociaciones, colectivos afectados, directamente interesados, después de eso hay que abrir también una fase de consulta pública durante un periodo de semanas para que ya lo que es un anteproyecto de ley pueda ser objetado, pueda ser objeto de alegación hacia el gobierno antes incluso de que el gobierno traslade ese
ya proyecto de ley al Parlamento correspondiente. Bueno, es un proceso de participación, de implicación que está funcionando en la medida en que los colectivos sociales, económicos, culturales, deportivos, de cualquier materia, son convocados, son llamados. Por ejemplo, ahora recuerdo un ejemplo muy inmediato, que es el de la ley sobre el cambio climático, la transición ecológica, la transición verde, una ley muy importante, muy potente, que ha sido objeto previamente por parte de la ministra de un proceso previo de participación para darle forma a ese proyecto de ley, de modo que ya de entrada trata de recoger planteamientos, aspiraciones de la ciudadanía, de la sociedad española. Bien, pero digamos que la Constitución, una Constitución, en el caso de la española, si pudiésemos ahora plantearnos su reforma, porque habría condiciones políticas y mayorías amplias suficientes, en Chile ya ustedes lo tienen claro, ya ha decidido la ciudadanía. Desde mi punto de vista, ¿qué debería recoger esa nueva Constitución del siglo XXI en lo que se refiere a temática de democracia y participación? Pues voy a darles 5 o 6 ideas, que luego, claro, hay que ver cómo se desarrollan y cómo se encajan en el texto, pero desde luego hay que consagrar en la Constitución la idea de la participación ciudadana y la expresión democracia participativa, con lo que ustedes, ponentes, bien saben y bien que dominan. También hay que incluir el principio de la transparencia, con lo que ello comporta, ¿no? Pero fundamentalmente la transparencia, con el desarrollo que haya lugar, debe estar presente en la Constitución. Como un derecho a la ciudadanía, la participación es un derecho, la transparencia también. El conocimiento, el acceso a los datos, la publicidad activa, la solicitud de información a un organismo de todo tipo de datos y de cuestiones, la transparencia es clave también para lo siguiente, que debiera estar desde mi punto de vista en la Constitución, que es la rendición de cuentas de todo gobernante. Gobernante, hombre, mujer. En cuarto lugar, cuarto elemento que incorporaría, por lo menos creo que sería un debate interesante, sería la idea, el concepto, el principio de gobernanza. La gobernanza. Esa gobernanza multinivel que significa que ahora un gobierno, un poder político en sí mismo no puede tomar decisiones al margen o de espaldas al conjunto de la sociedad, al conjunto de los agentes económicos, sociales, de todo tipo de organismos, de espaldas a otras administraciones de otro nivel territorial, ¿no? Sino que esa gobernanza, para grandes decisiones además, sobre todo en un mundo global, debe estar muy presente. Esa gobernanza que significa colaboración, cooperación entre lo público y lo privado, esa gobernanza que significa complicidad, que significa también el escuchar a la sociedad e implicarla en las grandes decisiones que interesan al país, ¿no? Para que el país avance, todo él en la misma dirección. En el caso de España, esta gobernanza se traduce, me parece que es un ejemplo interesante que está desarrollando desde que llegó al gobierno, este último gobierno en enero, el presidente Pedro Sánchez, se configura como una conferencia de presidentes. Una conferencia de presidentes que en situaciones extraordinarias y de emergencia, como ahora con la pandemia, con el coronavirus, ha hecho que esas reuniones quincenales, mensuales fueron también, o mensuales, entre el presidente de España y los presidentes de los territorios de las comunidades autónomas, permita tomar decisiones colectivamente, decisiones en ese organismo que luego son gestionadas, luego son desarrolladas en cada uno de los territorios. Esa cogobernanza es algo que, desarrollado, debería estar presente en la Constitución. A continuación, citaría en quinto lugar los sistemas y recursos tecnológicos. Para ponerlos, las webs oficiales, todos los sistemas que hay posibles para fomentar la transparencia, la participación interactiva, la interacción, etcétera, ponerlas al servicio de la participación y de la calidad de la democracia. Se puede decir bastante sobre el Internet en la política dentro de una Constitución, o por lo menos decir lo mínimo que interese. En sexto lugar, las consultas a la ciudadanía, las consultas a la sociedad, a distintos niveles, deben estar
recogidas en la Constitución, básicamente, claro, y en último lugar, y no por ello menos importante, la denominada iniciativa legislativa popular. Una proposición de ley avalada por una serie importante de firmas bien acreditadas de ciudadanos, que ustedes bien conocen, para llevar al Parlamento una iniciativa legislativa popular. He visto que ustedes en este documento se plantean, y me parece una cosa interesante, problemática también, pero de interés, algunas otras cuestiones posibles, como dentro de esa reforma de la Constitución, por ejemplo, el voto programático o el referéndum revocatorio. Son cuestiones que aquí en España quizá no estén a nivel de debate, ni siquiera entre expertos, demasiado avanzada, pero me parece interesante. Por tanto, yo creo que con estas cuestiones, que es lo que planteo, llegaríamos, y acabo ya, a el gobierno abierto, que se cita también en esta escuela del día de hoy. El gobierno español acaba de aprobar, en el marco de un proceso de participación con colectivos, universidades, expertos en materia de participación, de transparencia, el cuarto plan de gobierno abierto. Ese cuarto plan lo pueden comprobar, lo pueden estudiar, es muy bueno, muy ambicioso, se ha aprobado hace 2 semanas, entrando en la web transparencia.gov, de gobierno, transparencia.gov.es. Ahí tienen el documento completo con todos los compromisos en materia de gobierno abierto, lo que significa, los compromisos que hay son importantes, hay 10 grandes compromisos y del orden de 110 medidas que les pueden servir, ayudar en este debate previo para la reforma constitucional. Y ahora sí acabo, porque me estoy excediendo. También les diría que democracia de calidad, democracia activa y participativa debe ir de la mano, como consecuencia, de un gobierno abierto, pero también, lógicamente, de un parlamento abierto. Ahí ya he dado algún ejemplo de lo que debe ser un parlamento abierto, y si tienen ustedes necesidad de algún documento, yo he elaborado varios porque trabajo en eso, de modo que por la vía de la fundación, de la de ustedes o la Fundación Pablo Iglesias, les puedo remitir al correo que me indiquen esa documentación por si les fuera de interés. Muchísimas gracias, ojalá tengan mucho éxito y configuren una constitución muy de participación, muy democrática, muy progresista. Gracias y hasta pronto. Adiós, agur.